Hola, mi nombre es Rita y te doy la bienvenida a mi canal Maya Maya Crochet. En esta oportunidad te voy a enseñar cómo cerrar vueltas altas en un tejido circular. Claro está, sin que haya una gran notoriedad donde inicia y termina cada una de estas vueltas. Muy bien, entonces vamos con el paso a paso. Lo primero que vamos a realizar es un anillo mágico. Dentro de este anillo mágico vamos a colocar 3 cadenetas. Estas 3 cadenetas se consideran el primer punto. Para esto lo voy a marcar para que no quede ningún tipo de duda. Listo. Ahora dentro del anillo mágico vamos a tejer 12 puntos altos. He terminado de tejer estos puntos y lo que voy a hacer ahora es cerrar el anillo mágico. Ya cerrado el anillo mágico, lo que vamos a realizar es unir el último punto con el primero con un puntito deslizado. Entonces lo hago así, de esta manera. Mira, introduzco el crochet y jalo. Y cierro con un puntito deslizado. Ahora voy a dejar esta hebra un poco suelta, un poco grande. Mira, así, de esta forma. Y lo que voy a hacer es dejar este punto, que es donde hice el punto deslizado. Lo dejo libre. Voy al siguiente. Voy al siguiente espacio, que es este. Introduzco mi crochet por atrás. Y lo que tengo que hacer es llevar esta hebra que ves aquí, esta que dejamos suelta, para atrás. Jalo. No es necesario que jales mucho, ni que el tejido esté muy apretado. Lo puedes acomodar un poco. Y ahora lo que voy a hacer, mira, ahí tengo la hebrita, quiero que se muestre bien. Lo que voy a hacer es introducir mi crochet por el punto, jalo, tomo hebra, cierro la primera vez y ahora voy a hacer una cadeneta. Este es mi primer punto alto de la siguiente vuelta, de la vuelta número 2. Lo voy a marcar y lo que me corresponde tejer ahora es un aumento sobre cada uno de los puntos. Como ves, tengo hecho el primero, ya hice el segundo y así voy a tejer un aumento sobre cada uno de los puntos. Muy bien, he terminado de tejer estos aumentos y lo que voy a hacer ahora es cerrar nuevamente el último punto con el primero, con un puntito deslizado de esta manera. Mira, así. Ahora dejo la hebra un poco suelta, no es necesario mucho, un poco suelta para llevar el punto por atrás. Este es el espacio donde hemos pasado o hemos hecho el punto deslizado. Ese lo dejamos libre. Vamos al que sigue. Por el que sigue introducimos el crochet por la parte de atrás. Jalamos la hebra para atrás, así de esta manera. Acomodamos el tejido. Y lo que voy a hacer es tejer aquí. Mira, introduzco el crochet para atrás. Jalo. Cierro. Y hago una cadeneta. De esta forma tengo el primer punto de la siguiente vuelta ya terminado. En este caso yo voy a seguir tejiendo un aumento sobre cada uno de los puntos. Entonces, mira, aquí tenemos el espacio de donde hemos tejido este primer punto. Sobre este mismo espacio tengo que tejer el siguiente punto. Porque, como te dije, voy a realizar un aumento sobre cada uno de los puntos. Y así es como estamos haciendo el cierre de cada una de estas vueltas en tejido circular, para que veas que queda un cierre mucho más bonito. Terminada de tejer esta vuelta, ahora vamos a cerrar este tejido y aquí te muestro otro detallito. ¿Cómo vamos a hacer el cierre? Mira, sacamos ya este marcador de vueltas, vamos a introducir el hilo en la aguja y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este que ves aquí es mi último punto tejido donde estaba el marcador de vueltas. Ese punto lo dejo libre. Voy al siguiente, introduzco mi aguja por ahí, jalo, voy aquí y voy a regresar. ¿Ves? De donde salió el hilo, ahí estoy regresando. Quiero que veas cómo lo estoy haciendo. Y a la par voy a regresar por la parte de atrás de este, mira. ¿Ves? Ahí se puede ver claramente cuál es la ruta del hilo. Y ahora voy a jalar y de esta manera voy a hacer un cierre mucho más limpio. ¿Ves? Ahí se notan claramente los puntos que se ven muy bien. Por adelante el tejido queda así, como puedes ver, mucho más prolijo y mucho más bonito. Si te gustó este video tutorial, no dudes en regalarme un like y de suscribirte a mi canal.
Ahora sí, me despido deseándote que tengas un excelente día y una excelente semana. Hasta una próxima.